¿Cómo está, profe? Yo feliz de tenerla aquí con nosotros. Hola, Bienvenido. hola, muy buenas noches. Pues es un placer estar con Jesús, Andrés, Jimena, Carlos, que se nos quedó, creo, atrapado en el tráfico. Pero bueno, para mí, como les digo, es una gran oportunidad de poder platicar de algo, de nuestras luchas, de nuestros tropiezos, de nuestros aciertos, de nuestros errores. Y quienes nos están escuchando, quienes son docentes frente al grupo, lo que quieren escuchar es cómo lo vamos a hacer, cómo Exacto. lo podemos hacer y cómo podemos desarrollar esto que realmente sea exitoso. No necesariamente los proyectos tienen que ser algo impresionante, no necesariamente tenemos que gastar muchísimo dinero, emplear mucha tecnología, sino que lo que se trata aquí es ser creativo, innovador y sobre todo que podamos lograr esto, ¿no? Entonces, quienes me conocen saben que soy el profesor Freddy Góngora Cabrera, tengo 12 años desarrollando proyectos. Recién obtuve el premio National Teacher Prize por la metodología STEM, impulsado por Movimiento STEM, desde luego, por el Fomento Social City Banamex, por Barkey Foundation, que son instituciones que también tienen que ver con el fomento educativo y esto que está ya listo en la nueva escuela mexicana y ahora no podemos decir no lo vamos a hacer, ahora lo tenemos que hacer y es una oportunidad. Déjeme decirle que creo que 12, 14 años ya, con 14 años de experiencia en esto, creo que podemos evitarnos unos poquitos tropiezos y bueno, no sé si podemos empezar ya con un video para que creo que es más fácil ver algo de lo que hemos hecho. 12 años es mucho tiempo y creo que 2 o 3 minutos no va a ser suficiente, pero nos puede tener una idea de lo que estamos haciendo con los alquimistas de la educación. Entonces, Claro que sí, profe. Nosotros estamos felices de escucharlo y adelante que este espacio es para usted y nosotros, este es el momento de aprender, compañeros. Así que si están viendo este video, pongan ahí qué dudas tienen. Ya lo dijo el profe, queremos saber cómo. Esa es la parte que siempre, pues, estamos preguntando, queremos saber, entendemos en qué consiste un proyecto, entendemos las fases, más o menos sabemos acerca de esta metodología, pero el cómo nadie nos lo puede explicar mejor que el profe Freddy. Así que es momento de hacer preguntas y preguntas y preguntas. No desaprovechen esta oportunidad. Y adelante, profe, el espacio es de usted. pues vamos a ver si buscamos aquí, esperemos que no fallemos. Un pequeño video, vamos a ver si ustedes me dicen si se empieza a ver allá.
Wow. Bueno, creo que más o menos ya tienen idea de qué es el trabajo con proyectos y qué es la metodología STEM, ¿no? Quienes nos están escuchando se estarán dando cuenta que el desarrollo de proyectos, creo que la pregunta sería, ¿vieron algún salón de clases? Creo que solo uno, ¿verdad? Entonces, la nueva escuela mexicana dice que los aprendizajes que se enseñan dentro de las escuelas tienen que aplicarse en los contextos. Quien está escuchando debe entender que nuestra responsabilidad, nuestra obligación es que hagamos que estos niños tengan nuevamente el derecho de aprender, de construir sus aprendizajes y que lo hagan fuera de las cuatro paredes que los tienen cerrados. Es algo que mencionamos la vez pasada y que hoy lo importante es, bueno, creo que ya vimos unos ejemplos en ese video, maestro Freddy, pero ¿cómo? Nosotros necesitamos saber cómo. A lo mejor me tomo un diplomado, a lo mejor me tomo un curso de aprendizajes basados en proyectos, pero voy a acabar, como decíamos aquella vez, no sé si lo mencioné, como aquel que quiere aprender a manejar un avión y agarra el compendio o el manual de pilotaje y después de que lo aprende, se sube a un avión y sube a la gente para manejar. ¿Lo que va a pasar? Lo más seguro es que se caiga. Pero si ya leí todo el manual, es lo mismito que yo les diga, ya leí toda la escuela mexicana, me la sé al derecho y al revés, ya me aprendí todos los planes de estudio, tengo 25 años dando clases, así que tengo que aplicar esto, pero hay un problema, que una cosa es pedagogía y una cosa es didáctica. Y saber mucha pedagogía, incluso teniendo los estudios más altos, no significa que puedas ser un maestro exitoso. Eres un buen maestro, pero exitoso en el sentido de que considero éxito cuando tus alumnos son capaces de aplicar los conocimientos y aprendizajes y transformar una comunidad, eso significa ser exitoso. Tal vez el éxito pueda ser definido de diferentes maneras, pero esto es lo más importante. Entonces, vamos a ver si puedo proyectar aquí, espero que sí, a ver si estamos allá. Sí, maestro, ya No, estamos viendo. ya, ok. ¿Y tú cómo enseñas? Esa va a ser la pregunta. ¿Cómo enseñas? Todo mundo pues tiene un avance, un plan, y de acuerdo a nuestra historia educativa hasta antes de la nueva escuela mexicana, no es que estemos diciendo de que ahora sí se nos abrió los ojos y todo, no, porque incluso ha habido muchos videos y uno que me encanta mucho es aquel donde está mencionando cómo los maestros desde hace 60 años seguimos parados al frente y los alumnos en sus filas y mesas, ¿no? Y aunque todo evolucione, la escuela nunca ha evolucionado. Y entonces aquí hay un gran problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo enseñas? Esa es la pregunta. Y ahora va una nueva pregunta. ¿Cómo vamos a enseñar? Creo que esto es, aquí viene. Aprendizajes basados en proyecto STEM. Esta es una de las propuestas de la nueva escuela mexicana que tiene que ver cómo vamos a manejar estas estrategias activas. ¿Por qué activas? Porque el aprendizaje no es solo conceptual. Nosotros sabemos que tenemos 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Pero nos hace falta la filosofía de los alquimistas, que es aprender a transformar. Durante 14 años nosotros utilizamos aprendizajes basados en proyectos, pero con una pequeña visión alquimista: transformar. Que lo que se aprenda se transforme. Y los 4 pilares para nosotros nos era insuficiente. Necesitábamos tener un pilar más, que es el aprender a transformar. Y nuestros aprendizajes basados en proyectos le dimos un sentido más social. Aprendizajes basados en proyectos de impacto social. Y nuevamente incluimos una metodología más, que es la de STEM, aquella que utiliza la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas de una manera integral, ¿ya? Creo que pudiéramos pasarnos 10 programas hablando de conceptos y creo que nadie quiere eso. Lo más importante es que el viernes, cuando nos juntemos en nuestro consejo técnico escolar y abramos nuestro librito y diga, diseñen un proyecto,
todos vamos a decir, sí, ya tenemos hecho muchos. La pregunta es, ¿tu proyecto, de los cuales has hecho muchos, ha transformado tu comunidad? Si la respuesta es no, quiere decir que no es un proyecto como está esperando la nueva escuela mexicana. Estamos hablando de proyectos que transforman. Estamos proyectos donde se aplique. Entonces, ¿qué tiene que ver aprendizajes basados en proyectos como metodología en la nueva escuela mexicana y STEM? Tiene que ver que ambos son metodologías activas. Ahora, ¿cómo debo saber integrar STEM o STEAM dentro del currículum de mi institución? ¿Cómo puedo preparar a la comunidad educativa para que desarrollen proyectos? ¿Qué pasos puedo seguir como apoyo para su implementación? ¿Y qué puedo hacer si no tengo los recursos necesarios? ¿Ya? Estas son una de las preguntas. Si ustedes abren o quienes han visto, bajado de internet, cuáles van a ser los pasos que tiene los aprendizajes basados en proyectos, se van a dar cuenta que le tienen puesto 3 fases. Y cada fase tiene aproximadamente 13 momentos para desarrollar proyectos. Generalmente nosotros, para facilitarlo más, vamos a partir para que puedan saber ustedes cómo puedo hacer esto de los aprendizajes basados en proyectos y no me estén dando nada más los elementos conceptuales, que si Dewey, que si Kilpatrick lo hizo, que quién lo desarrolló, que todo eso ya lo hemos escuchado muchas veces, que tiene que ver con el construcción, la construcción del aprendizaje por parte del alumno, sí, que el maestro cambia de rol, sí, que los libros de español y geografía y naturales siempre han tenido proyectos, sí. La pregunta es, ¿proyectos de impacto social? Esa es una incógnita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo quiero, docente, este ciclo escolar que empieza, empezar a diseñar proyectos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar con esta metodología que se llama ABP, aprendizajes basados en proyectos. Y para hacer un aprendizaje basado en proyecto, necesito partir de la necesidad. ¿Qué es lo que el alumno tiene que resolver? Presentar una obra de teatro es un buen proyecto. Presentar una obra de teatro donde se hable de la drogadicción y el pandillerismo, ahora sí, ese es un proyecto social. Quiero hacer un prototipo científico para volar a la luna. Bueno, pudiera ser, pero ¿por qué no pensar en un prototipo científico donde fomente la cultura, las aportaciones culturales de mi civilización, si tengo allí cercana? ¿Por qué no hacer un prototipo científico que me permita concientizar a las personas sobre la desaparición de las colmenas de abeja, por ejemplo? ¿Por qué no hacer un prototipo como un niño de los estados que tienen problemas de temblores, que puedan detectar los movimientos a tiempo? Entonces, aquí la pregunta es que cuando yo piense en mi proyecto el próximo viernes, tiene que satisfacer una necesidad de mi contexto. Y aquí va el gran secreto. Tu proyecto, para que pueda ser de impacto social, tienes que preguntarte si esa necesidad le compete a todos o solo a tu grupo. Porque si tu proyecto solo es para los alumnos de sexto grado, el maestro de segundo, tercero y cuarto te va a decir, sí, Freddy, está muy bonito tu proyecto, pero mis contenidos yo los tengo que desarrollar. Y como tu proyecto solo está satisfaciendo una necesidad exclusiva de tu grado, pues no encuentro espacio. Entonces, para hacer un proyecto, tienes que considerar a todos. Un ejemplo, si en tu casa vas a hacer un cuarto y ese cuarto es para Fermín, tu hermanito, y le dices a los otros que ayuden, a lo mejor lo hacen de mala gana porque pues solo es para una persona. Pero si vas a hacer un cuarto que pudiera ser una sala de aprendizaje o de proyección, todos se van a sentir motivados porque es algo que satisface una necesidad de todos. Entonces, un proyecto tiene que satisfacer necesidades de todos y tiene, para lo que va hoy, permitir que los contenidos de las otras asignaturas puedan integrarse en ese proyecto. Ese es el primer paso de lo que vamos a hacer. Entonces, ahora,
¿Qué tipos de proyectos? Si ustedes acaban de ver la proyección de mi video, del video, ustedes vieron que allí a lo mejor había una iniciativa de ley, habían prototipos científicos, había un programa de TV, habían proyectos de impacto social y todos ellos estaban fuera de las aulas escolares. Y los niños brincaban y saltaban y se motivaban y todos aprendían. La vez pasada que tuve oportunidad de platicar con ustedes, les dije que los aprendizajes basados en proyectos, y este te permite que los alumnos que siempre han sido con la estigma de que son los rezagados, ahora van a tener la oportunidad de participar y encontrar cabida de acuerdo a su competencia complementaria. Es importante que cuando el viernes digan vamos a hacer un proyecto que tiene que ver donde todos van a participar, lo primero que te vas a preguntar es viable. ¿Lo podemos hacer? ¿O solo se le va a quedar a José que haga el proyecto y todos los demás dicen, como él tiene experiencia, que lo haga? Y al final puede ser que el proyecto sea impactante, pero solo va a ser como una vez me dijeron cuando comencé a hacer proyectos. Lo tuyo es circo y teatro. Está muy bonito, pero si le preguntas a los alumnos qué hacen, van a contestar, no sé, el maestro me dijo que había que hacerlo. Entonces, tienes que considerar que los proyectos partan de los niños, de su motivación y que cubra necesidades de todos. Que tengas cómo vas a planificar las estrategias y quiénes te van a ayudar en la implementación de esos proyectos. Y aquí les va uno de los secretos más grandes que descubrí. Miren, para desarrollar un proyecto tengo que considerar los recursos humanos y materiales. Una de las preguntas que siempre me han hecho, o incluso hace una semana en el Congreso Nacional STEM, un docente dijo, tenemos un proyecto muy ambicioso, pero ¿a quiénes podemos recurrir para que nos ayuden? ¿Saben cuál es la respuesta a quiénes tenemos que recurrir para que nos ayuden? A los niños. Los que nos van a ayudar son los niños. ¿Por qué? Porque no hay poder más grande de convocatoria que los mismos niños. Yo decía en el último proyecto que desarrollamos, cuando tú llevas a los niños a presentar los proyectos que satisface una necesidad de todos, por el simple hecho de ser realizado por niños, todos se ven comprometidos a ayudar, porque el ejemplo que están dando los niños en solucionar un problema comunitario obliga a los papás a participar, obliga a los vecinos a sumarse, obliga a las autoridades municipales a sumarse en el proyecto, porque imagínense ustedes que estén resolviendo un problema comunitario que atañe a la autoridad municipal. Hacerlo, van a decir, no, eso lo tenemos que hacer nosotros y lo están haciendo los niños, sumémonos a su proyecto. Y entonces es cuando tiene que ver la forma como vas a determinar el uso de los recursos humanos y materiales. Tienen que definir el rol del estudiante y el docente. El poder de transformación lo tienen los alumnos. La función del docente es encontrar el poder de los superhéroes, decimos. Cada uno tiene un superhéroe, un superpoder. Había una película muy curiosa que decía, no sé cuál es mi superpoder, tengo que descubrirlo. Pues el docente es ese ser capaz de descubrir cuál es el poder que tiene este niño, que en términos educativos se llama competencia, y que yo pueda ser capaz de canalizarlo en la implementación de ese proyecto. Implementarlo es una de las partes donde tenemos que tener la capacidad de organizar el caos de los proyectos. Porque si alguien quiere saber la definición de un proyecto, alguien se atrevió a decir es el caos organizado. Y tenía muchísima razón. Realizar un proyecto aparentemente es un caos porque tú sacas a los alumnos donde toda su vida han estado encerrados y muchas veces no saben qué hacer. Me recuerda aquella idea de, no sé si era un burrito, un caballo o un elefante que tenían amarrado en un palo, en una madera, y estaba girando alrededor. Y cuando le dieron la libertad, no sabía qué hacer, a dónde irse o si seguir girando. Es lo mismo que ocurre
Un alumno que tienes encerrado en 4 paredes, le das libertad, no sabe qué hacer o dónde brincar o dónde saltar. Pero cuando tu proyecto está bien organizado y tienes puesto responsabilidades que le compete a cada uno de ellos, vas a lograr entonces el caos organizado. Y lo último, creo que es evaluar el producto final. Aquí va una cosa muy importante. Tenemos que considerar que tu producto final no necesariamente tiene que ser exitoso. Los aprendizajes basados en proyectos no es una estrategia para lograr un producto exitoso. Los aprendizajes basados en proyecto es una metodología que te permite movilizar las competencias de los niños. Alguien me decía, ¿cómo puedes enseñar valores, la sensibilidad, la mediación, si no les das la oportunidad a los niños de tener esos roces entre ellos? Y lo primero que dices es que no los vuelvo a sacar, porque puro pelear hacen. Pues sácalos cuantas veces sea posibles, porque esos son espacios y ámbitos, ambientes donde tú puedes hacer que estos niños aprendan a hacer uso de esos valores, la mediación y a encontrarle respuesta a muchas cosas. La vida es exactamente igual, pero la vida no se resuelve particionando los aprendizajes, se hace de una manera integral y los aprendizajes basados en proyectos te lo permiten. Ahora bien, en la nueva escuela mexicana dice que hay que manejar también STEM o STEAM, como llaman unos, o STEAM, es artes. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, si alguien quiere, como hicimos nosotros, ya que tengo un proyecto, quiero hacer un programa de televisión o quiero hacer un foro o quiero hacer con mis alumnos de primaria un proyecto de rescate de un espacio de mi comunidad o quiero hacer en mi escuela. La idea es que lo que tú hayas decidido hacer, ¿con qué herramientas las vas a resolver? Entonces, aquí es donde va el secreto de STEM. Miren, si STEM, algunos dicen que es lo mismo que el ABP, en algunas cosas sí es cierto, porque son herramientas que desarrollan las competencias cognitivas, el pensamiento crítico y reflexivo. Pero hay una cosa muy curiosa aquí, que yo puedo resolver un proyecto utilizando únicamente materiales de diseño, pero que no necesariamente son herramientas tecnológicas de computadoras, tabletas, celulares, mecatrónica, ¿ya? A eso voy. Entonces, cuando yo voy a utilizar STEM, tengo que dar un salto. Quiere decir, para poder utilizar STEM de golpe y porrazo, como decimos nosotros en Yucatán, primero tengo que tener el vehículo conductor. Y el vehículo conductor es aprendizajes basados en proyectos. Y ya que yo lo tenga, salto a STEM. Porque STEM son las herramientas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas. Tú pudieras pensar, bueno, aquí nos está presentando el maestro Freddy una imagen donde hay computadoras. Ay, hermano, pero yo estoy en una comisaría o en una ranchería donde todo lo que está diciendo no es para nosotros. Déjenme decirles que STEM no significa únicamente tecnología de punta. STEM es una metodología que te permite acceder a la información que es el conocimiento, diseñar con las herramientas que tú tengas, puede ser un pedazo de cartón y poner un diseño, construir ese pedazo de cartón y medir, utilizar todas las estimaciones que puedas en matemáticas. Y para hacerles un ejemplo, yo presenté 3 prototipos científicos y uno de ellos me permitió ganar la medalla de oro en Paraguay. 2 de los demás me permitieron viajar a Guatemala y a Costa Rica. Y un proyecto más que vamos a llevar es con cartón y madera, donde estamos tratando de hacer que la gente reflexione sobre la desaparición de las colmenas de las abejas. Fue construido con madera, pero empleando la metodología STEM. Es un proyecto, claro que es un proyecto, pero la manera como utilicé las herramientas es STEM. Así que estamos yendo de la mano. ¿Esto es STEM? Sí es STEM. Mecatrónica, sí es STEM. Y todos cuando escuchen STEM, esto es STEM. No,
También STEM puede ser algo casero, puede ser cartón, puede ser papel. El hecho es que tengas que entender que para que yo investigue, yo acceda a la información, estoy haciendo ciencia. Cuando estoy haciendo mis mediciones, estoy construyendo, estoy haciendo ingeniería, estoy haciendo matemáticas y estoy poniendo una propuesta, una propuesta que al fin y al cabo ese cartoncito de papel pudiera servir para un ingeniero o para una propuesta de un levantamiento de un puente, o que pudiera ser para sostener objetos pesados, pero fue construido con material de diseño, pero a través de la metodología STEM y con un diseño de un proyecto. Y aquí, miren, esto es lo que nosotros hacemos con STEM, y si alguien pregunta por qué ganaste el premio si tus alumnos no resuelven ecuaciones matemáticas, bueno, porque de aquí lo que se trata es la capacidad que tengas tú como docente de hacer que tus alumnos en la construcción de un prototipo del castillo de Chichén Itzá es hacer que con movimientos puedan hacer descender la serpiente emplumada a través de un juego de luces. ¿Y con qué lo utilizaste? Con cartón. O que aquí estas niñas con estas maderitas van a tratar de representar y de argumentar la forma como las abejas con el proyecto del entomólogo Von Frisch pudo demostrar cómo las abejas saben matemáticas y que sus investigaciones pueden servir para aplicaciones de ingeniería, o que ese pedacito de cartón que está abajo, eso es STEM, eso es tecnología, y puede habernos servido para transformar un parque. Ahora vamos a la pregunta más importante. Vamos a proyectar el próximo viernes un proyecto. La pregunta, vámonos por pasos. ¿Cuál es tu proyecto? Vámonos con la lluvia de ideas y todos los maestros en el Consejo Técnico Escolar van a estar aportando ideas. Aquí nos tenemos que desprender un poquito de los egoísmos particulares y decir que ese es un proyecto para mi grupo de quinto y sexto grado. No, tenemos que pensar en todos. La pregunta va a ser, ¿es un proyecto que permite que todos se puedan integrar o no permite que se integren? Dos, ¿es viable? Ya sí es. Entonces vamos a definir nuestros objetivos. ¿Para qué quieres hacer este proyecto? ¿Para una obra de teatro? Correcto. ¿Tu obra de teatro es para recaudar fondos? Sí, para construir un cuarto. Muy bien. Pero tu obra de teatro tiene una funcionalidad comunitaria, que tu obra de teatro puede fomentar el rescate de tradiciones culturales, que tu obra de teatro pueda fomentar la lectura o la investigación más allá de lo que estás presentando, que al final tu obra de teatro permita que todos los niños quieran seguir investigando porque lo que presentaste despertó el interés. Entonces tenemos que pensar en eso, que nuestro proyecto tiene que impactar, tiene que resolver necesidades, independientemente del tipo de proyecto que vayamos a hacer, ya sea de naturales, ya sea de valores, ya sea de ciencias sociales. Y quienes nos están escuchando, a lo mejor dirán, bueno, es que el maestro Freddy creo que está hablando de educación primaria. No, estamos hablando de preescolar, de primaria y de secundaria. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un perfil de egreso que dice que el niño tiene que tener la capacidad de comunicarse, de hacer uso de su lengua materna, de poder trabajar de manera integral, de desarrollar valores. Y si bien ya entendí que ese es mi perfil de egreso, significa que mi asignatura de matemáticas, yo maestro de secundaria que trabajo 2 horas, cuando yo me quite de la escuela, pues ya no tengo nada que ver con el de biología. Pero aquí va donde tenemos que desprendernos de nuestros egoísmos y decía yo, por eso somos alquimistas de la educación, porque queremos convertir los metales en oro, pero para poderlo hacer necesitamos ser esa piedra filosofal. Y para ser piedra filosofal que un metal se convierta en oro, tiene que quitarle las impurezas a esa piedra filosofal, que era el único requisito que decían los alquimistas. Hay que purificar esa piedra para poder tener resultados. Entonces, el requisito para poder lograr con éxito nuestros proyectos es que tenemos que ser esa piedra filosofal de los alquimistas, quitarnos esas impurezas, el no se puede, nuestros egoísmos, nuestros prejuicios. Y cuando hayamos purificado, que en realidad somos nosotros los docentes,
empezaremos a pensar de una forma diferente. Que estos niños que están en esta imagen son niños que tienen creatividad, tienen innovación, pero tienen un poder de convocatoria que puede transformar y que hemos desaprovechado totalmente, porque estamos preocupados por enseñar nuestros contenidos y aprendizajes, porque estamos preocupados porque cada consejo técnico escolar tenga yo mi lista de los alumnos de 6, de 7, y que en 5 meses esos de 6 y 7 se debieron convertir en 8 y 9. ¿Por qué no nos preocupamos mejor por pensar que esos niños de 6, 7, 8 y 9 puedan ser ciudadanos capaces de transformar las comunidades? ¿Por qué no nos preocupamos porque nuestras escuelas sean herramientas para transformar? ¿Por qué no nos preocupamos por movilizar y darle sentido a lo que enseñamos en nuestros salones de clase? Pero aquí tiene que haber un compromiso de todos. Tenemos que entender que el maestro va a comenzar a experimentar con una metodología que va a traspasar las 4 paredes. Se va para afuera y aquí el compromiso tiene que ser de todos. El director tiene que ser consciente de que un maestro va a salir de su salón de clase y tiene que ser consciente de que no va a estar encerrado y que va a romper un poco ese estatus de tranquilidad. Y que el jefe de sector y el supervisor tiene que estar consciente también de que hay un proyecto que va a romper con los esquemas establecidos de aquellos salones donde cruzas y parece que no hay nadie porque todos están encerrados. Y el niño que grite, salte, le pegan un grito con la disciplina. Y los salones donde todos están sentados cuando el maestro sale, es el salón más disciplinado y no debe ser así. El salón más disciplinado es aquel que es capaz de salir de su salón, trabajar en ambientes externos y es responsable de saber lo que tiene que hacer y su responsabilidad también para tratar de transformar y aplicar lo que aprendió. Creo que más o menos ya tienen la idea de cómo desarrollar un proyecto, una necesidad para todos, una necesidad que pueda ser transformar algo de mi entorno. La pregunta que me hicieron hace poco es, maestro Freddy, ¿no será mucho irnos al ruedo con un proyecto de impacto social muy grande? Sí, es muy posible que sí. ¿Y cuál es la opinión de usted con respecto a eso? Que necesitamos caminar antes de correr y lo tenemos que hacer poco a poco. Me llevó 14 años hacer esto. Muchísimos tropiezos, muchísimos errores, pero necesitamos entender que aprendizajes basados en proyecto y STEM tienen un apartado que dice se aprende de los errores. Y cuantos más errores tengas, mejores aprendizajes vas a tener. Creo que de esto se trata, pero no podemos seguir pensando y diciendo como docentes, la escuela mexicana es lo mismo de siempre. Ahí vamos al consejo técnico escolar del viernes, otra vez lo mismo de siempre. Será lo mismo de siempre si tenemos esa mentalidad como docentes. En realidad, quienes hacen la diferencia somos nosotros. Quienes cambian somos nosotros en un consejo técnico escolar. Y la disposición que tengamos nosotros para no ser como dicen muchos, como que me pagan, como que trabajo, como que mi trabajo es de 7 a 12, como que no me pagan de más. La pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad como docente? ¿Cuál es tu responsabilidad como ser humano? ¿Cuál es tu responsabilidad como un ciudadano? Y sobre todo, tenemos dones y capacidades. Tenemos que ponerlas al servicio de los demás. Eso es lo que tenemos que entender. Y si tenemos dones y capacidades y una de ellas es ser docente con vocación, entonces el próximo lunes, después de este consejo técnico escolar del viernes, párate en la puerta de tu salón y di, no qué voy a enseñar hoy, qué voy a descubrir hoy en mis alumnos. Esa tiene que ser tu pregunta. Entonces, maestros, yo les agradezco esta oportunidad. Vámonos, no sé si algo podemos ir platicando esto.
Yo quito la presentación o la pueden mover ustedes. Ya, Ya, ok. maestro, gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, antes de empezar con esta participación ya directa con usted, de verdad que felicitarlo como siempre, reconocer su trabajo. Ya conocí un poquito y estaba admirada. Hoy me trajo otro poquito más y me admiro todavía más. Que deja de sorprenderme, profe, de verdad. Y bueno, darle también la bienvenida a Carlitos, que ya por fin logró vencer en los obstáculos del tiempo y la distancia y está aquí con nosotros. Carlos, bienvenido. Antes de que empecemos ya esta ronda de preguntas, en lo que Carlitos se presenta y nos dice cómo ha estado hoy el día de hoy para él, los invito, compañeros que están aquí, a que dejen sus preguntas en el chat, porque de verdad es el momento y es la persona indicada para hacer cualquier pregunta que tengamos acerca de lo que implica el aprendizaje basado en proyectos y sobre todo la metodología STEM. Por aquí ya tengo unas preguntitas, pero bueno, quiero también saber qué dice el chat. Así que en lo que ustedes les escriben, ¿cómo estás, Carlitos? Bien, bien, maestro Freddy, amigo, un saludo, gracias por acompañarnos hoy en el estreno del canal de Eduverso. Hoy no estamos transmitiendo por los diversos canales, hoy estamos transmitiendo, estrenando este canal de Eduverso, y qué mejor que con un gran invitado como Freddy Góngora, que desde que yo venía ya en carretera, venía escuchándolos y no pude ver el video, pero en cuanto termine el corte, yo me regreso para verlo completamente, porque todo lo que nos ha estado platicando el maestro Freddy realmente está súper interesante. Nosotros no quisimos interrumpir ni tomar la palabra porque estábamos realmente emocionados con todo lo que nos está compartiendo Freddy y la gran claridad que está dejando en los aportes para maestras y maestros en estos trabajos con metodología de proyectos. Pues maestras, maestros, yo les escribía por aquí, vamos venciendo ese egoísmo y vamos a compartir esta transmisión, porque los aportes que el día de hoy nos está haciendo el maestro Freddy tienen que llegar a más y más y más docentes, porque no solamente eso, amigo, yo escucho a Freddy Góngora hablar, escucho la pasión con la que comparte su trabajo y me motiva, o sea, y te invita a hacer cosas, es decir, te nace el deseo por innovar, por descubrir, como lo dice nuestro amigo Freddy, y salir de esa zona de confort, ¿no? De esta parte donde pues yo estoy bien a gusto, no me quiero incomodar, no me quiero arriesgar. Freddy te dice, adelante, hazlo. Y no hay problema si no logras un resultado extraordinario, un resultado estratosférico, pero con eso, con salir de la zona de confort, ya es algo bastante bueno, y a partir de ahí vendrán más experiencias, vendrán más cosas para poder ir abordando como docentes, y poco a poco ustedes se van a ir acostumbrando a esta metodología y poco a poco vendrán cosas mucho mejores. No es que el maestro Freddy desde un inicio haya hecho proyectos a la magnitud que los está haciendo en este momento, pero con esa práctica, con ese tesón, con esa pasión, pues es lo que es al día de hoy un gran exponente del trabajo por proyectos a nivel pues ya internacional, amigo Freddy, y hoy lo tenemos aquí en el canal del Eduverso. Muchas gracias, Freddy, por aceptarnos la invitación y por compartirnos tanto. No, al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que eso es muy cierto, ¿no? El hecho de también pensar, oye, maestro Freddy, y desde que amanece el lunes hasta que termina el día, y el martes, el miércoles, el jueves estás haciendo proyectos. No, creo que tenemos que entender que no podemos forzar todo, como decían allá. ¿Y dónde pongo a matemáticas? Pues ponlo porque está contando. Ah, eso es matemáticas, sí va, dentro va, es contar. ¿Y dónde pongo artes? Es que dibujó el niño, esas artes, vamos a ponerlo. No, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero trabajar un proyecto de ciencia y quiero utilizar STEAM. ¿Ya? STEAM incluye artes. Y lo primero que voy a hacer es poner una fotografía de una pompa de jabón. Y le voy a preguntar a mis alumnos, ¿por qué está de colores esa pompa de jabón? ¿De dónde están los colores? Yo no veo nada aquí. ¿Dónde se están reflejando los colores? De solo esa imagen le vas a permitir al niño empezar a preguntarse por qué está de colores, y vas a hacer que empiece a investigar, empiece a representar, empiece a buscarle significado, y ya te metiste en el ámbito de STEAM, ¿ya? Estás utilizando una metodología. Muchas veces tenemos problemas en el uso del método científico.
no sabemos nosotros cómo nuestros alumnos van a desarrollar el método científico. Y el método científico, lo principal, el primer punto es la observación, es sentirse asombrado por lo que hay. Ese es el primer punto del método científico, asombrarnos por lo que está fuera de nosotros, pero no lo vamos a estar asombrados si estamos encerrados en un salón o le pongo una imagen en la pared. Tengo que hacer que salga el niño y que vea un arbolito, una raíz destruyendo una pared y diciéndonos, pues ese árbol es súper poderoso, tiene un poder capaz de romper, como una semillita es capaz de atravesar una pared y después romperla, porque ese es su superpoder, pero ¿cómo lo hace? Entonces, si te das cuenta, nuestra naturaleza está lleno de fenómenos que permiten asombrar al niño, pero que son oportunidades de aprendizaje. Entonces, hemos dejado de asombrarnos por lo que nos rodea y nos hemos dejado de preguntarnos el por qué suceden las cosas o cómo podemos nosotros representarlo. Porque alguien me decía una vez, ¿has oído hablar de la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Sí. ¿Existe algún instrumento que te lo pueda representar? No. ¿Por qué no nos damos a la tarea de niños de construir uno? Y les estoy adelantando mi próximo proyecto de ciencia, ¿no? De que vamos a llevar a Expociencias, cómo representar la teoría de la relatividad a través de un prototipo científico. A lo mejor estamos pensando, ¿por qué no hacemos un proyecto de ciencia mágica? No hay nada más motivante que presentarle un experimento a un niño donde haya magia, pero la magia también es método científico. ¿Por qué no pensamos entonces en hacer una expociencia en nuestra escuela como un primer paso? Una expociencia, mini expociencia, porque le das la oportunidad a los niños pequeños, de todos los grados, a que puedan participar con su proyecto y ya estás hablando de un proyecto escolar, donde todos los maestros van a decir, oye, esto está interesante porque me parece que lo puedo organizar con mis alumnos y puedo presentar y lo puedo hacer de manera colaborativa, donde todos vamos a participar, pero estamos desarrollando el método científico en este proyecto. Podemos hablar de los cuentacuentos, pero no solo los cuentacuentos, ¿por qué no utilizamos el kamishibai? Una tecnología japonesa que consistía en llevarlo a todos los lugares remotos. ¿Por qué entonces no hacemos un proyecto comunitario donde los niños con sus bicicletas construyen su kamishibai de cartón y van llevándolo a las comunidades y van tocando la maderita para que se vayan acercando? Y mientras a lo mejor alguien está comprando tortilla, 3 o 4 niños están contando su cuento y llevaron el kamishibai a toda la comunidad y estamos hablando de un proyecto comunitario. ¿A qué voy? Oye, Freddy, en este Sí. sentido, mira, lo pregunta el maestro José Escobar, ¿cómo generar la planeación en secundaria con la participación de todos los docentes y el currículo actual? Ya le estás dando parte de esta respuesta, ¿no? Tú le dices, si haces tu feria, tu expociencia ahí en la escuela, el maestro de arte puede participar desde un lado, el maestro de literatura desde otro, el maestro de biología, el de química, el de física, el de matemáticas, pueden participar desde, digámoslo así, su área, para ir fortaleciendo este proyecto de ciencias que tú generas o que tú mencionas. El Kamishibai también está genial con esta parte, ¿no? Cómo se podría construir tal vez, no sé, como tú lo dices, con cartón desde matemáticas, con un instructivo que se genere con las partes de un instructivo desde lo que es el español, utilizar material de reuso, integrando por ahí las ciencias, la parte esta de la bicicleta, de vida saludable. Entonces, es ahí donde entra como que la expertise del maestro, el atreverse y el siempre en todo momento tener un conocimiento pleno de su currículo, ¿no? Porque un proyecto sí se va conformando de muchas situaciones, pero siempre tiene que tener un sustento pedagógico, por así decirlo, en lo que el maestro trabaja, que es su currículo oficial, y obviamente aprovechar la realidad al máximo. Sí, creo que esto es fundamental. Cuando yo empecé a hacer proyectos, no los documentaba ni los justificaba. Según yo, mi proyecto tiene un resultado y le decía yo al director, pues ahí está el resultado. Maestro, miren qué bonito está.
Sí, pero ¿y yo cómo lo justifico al supervisor que me está sacando niños? ¿Cómo justifico que se están yendo afuera los papás? Ah, tiene razón. Necesito que cuando yo diseñe mi proyecto esté justificado qué aprendizajes, de qué asignaturas voy a utilizar y por qué voy a integrar esas asignaturas. Uno de los principales problemas para desarrollar proyectos con otros grupos es, mira, Freddy, es que lo que estás haciendo tú no tiene nada que ver con mi contenido. Me voy a atrasar en mi contenido si te apoyo en tu proyecto. Tenemos que entender que para poder realizar proyectos tenemos que conocer nuestros contenidos y aprendizajes. Docente que no conozca sus contenidos de todos sus módulos, no es posible que pueda desarrollar proyectos. Aquí lo vamos a poner así. El que quiere ir al circo tiene que tener su pase, su boleto. El que quiere ir al cine tiene que tener su boleto. El que quiera desarrollar proyectos tiene que conocer su plan y programa. Si no, no hay manera de hacerlo. Porque no vamos a improvisar, no vamos a inventar. Necesitamos justificar y argumentar qué asignaturas vas a utilizar. Y vamos a la respuesta de la secundaria. Miren, yo conocí dos maestros en Paraguay que son maestros de ciencias, de educación física y uno era de cívica. Y decía, ¿yo qué hacen estos maestros aquí dando exposiencia? Bueno, es que quien es maestro tiene que entender que lo que está enseñando, por eso dije al principio, ¿cómo enseñas o por qué enseñas? ¿Qué estás enseñando? Contenidos. Si esa es tu visión de docente, enseñar contenidos solo para que pase el grado, entonces no está aprendiendo nada al niño, porque se le va a olvidar, solo está memorizando. Pero siéntete contento, maestro, si lo que vas a enseñar tiene un uso. Si yo soy un maestro de matemáticas de la secundaria, un maestro de artes en la secundaria, un maestro de español, ¿por qué no darnos la oportunidad en esos consejos técnicos escolares de juntarnos y planear un proyecto entre los tres, a ver qué tal sale si nos juntamos los tres e implementamos un proyecto que pueda servir, donde podamos utilizar lo que estamos enseñando? Vuelvo a lo mismo. Tu trabajo no va a ser 100% proyectos, no va a ser de la noche a la mañana, vamos a eso. No es puro proyecto, puro proyecto, puro proyecto. Habrán contenidos que sí se requiere aprender determinados algoritmos, procesos, y que es importante también memorizarlos. Yo no puedo resolver una división si no sé multiplicar, pero no puedo hacer estrategias para que lo memorice, sí, pero al fin y al cabo lo tiene que memorizar. Allí no es porque tenga que hacer algo diferente. Que puede utilizar las matemáticas y las multiplicaciones para resolver de otra manera con una estimación, sí, pero la memorización tiene que hacerlo. Aquí lo importante es que no podemos decir que los aprendizajes basados en proyecto o STEM es de primaria y preescolar. La secundaria tiene que entender que no podemos seguir estando maestros aislados, no podemos seguir particionando. Necesitamos ser maestros que aportemos ideas y la idea que me aportó el maestro de matemáticas bien encaja conmigo, maestro de geografía. Un proyecto que pueda servir para localizar con coordenadas geográficas o cartesianas, que donde los alumnos utilicen tal cosa, o un apps, métodos de tecnología, y ya estamos matemáticas, geografía y tecnología, y ya tenemos un proyecto que va a servir para la comunidad. Pero es importante que nosotros seamos responsables de empezar a pensar de qué manera vamos a movilizar y no decir, pues hasta que el director me diga, yo aquí tranquilito, mientras el director no me diga, pues yo no desarrollo nada. Total, estoy tranquilo dando mis horas. Esto es más trabajo. No, no es más trabajo. Es devolverle el derecho de aprender al niño. Es hacer que la escuela y la educación tenga sentido. No podemos seguir siendo maestros que vamos a enseñar contenidos y aprendizajes y que al final cuando yo lo evalúe sacó 100 y yo me sienta contento porque el niño aprendió lo que le enseñó. No, no aprendió, memorizó, que es otra cosa. Cuando tú, docente, termines el curso escolar y con tus dedos cuentes
3 proyectos de impacto social que lograste con tu asignatura, siéntete contento, porque ese aprendizaje no se le va a olvidar jamás al niño y la sociedad te va a agradecer. Tú, maestro Fermín, maestro de matemáticas, fuiste capaz de enseñar a mi hijo a ser útil en la sociedad. Oye, Maestro, y en maestro esta parte, Freddy, antes de que continúe, nos dice la maestra Yaneli que en la zona 18 de Boca del Río los docentes admiran su trabajo, que los motiva y si le agradece que le puede enviar un saludo. No, saludos para Yaneli Cruz y qué bueno que se puede dar estas oportunidades y miren, yo creo que por eso dije, vivimos en un mundo extraordinario y estoy seguro, Yaneli, que allí hay maestros extraordinarios que están haciendo la diferencia y no necesariamente tenemos que ganar premios. Yo nunca busqué ganar ningún premio, pero creo que es una bendición, una oportunidad para poder compartir lo que hacemos. Eso creo que es importantísimo. aquí, en este Profe, sentido, yo, Freddy, ahorita dale. que comentaba Freddy esta parte, nada más para puntualizar una última parte Carlos. con la pregunta del maestro José. Mira, el maestro José preguntaba, todos los maestros de secundaria, no, ya Freddy se los dijo bien clarito, ¿no? Se los dijo muy, muy claro. A ver, no necesariamente tiene que ser todo. La integración de las asignaturas o de estos espacios o de estas áreas del conocimiento tiene que ser natural, tiene que darse natural. No vamos a forzar nada. Esto es como la vida misma, como la realidad misma. En este sentido, las cosas tienen que entrar de manera natural. Si empezamos a forzar, las cosas ya no suceden. Entonces, no vamos a estar trabajando, como bien lo dice Freddy, siempre proyectos. Va a haber contenidos factuales que se tengan que enseñar de una manera, va a haber contenidos actitudinales, procedimentales que se tengan que enseñar de una o de otra y no necesariamente siempre van a estar girando en torno a la metodología de proyectos. Si podemos, por ejemplo, en alguna ocasión utilizar una secuencia didáctica, adelante. Si en alguna otra ocasión vamos a utilizar simples actividades dentro de clase, podemos inclusive fragmentar en algún momento y no quiere decir que esté mal. Simple y sencillamente el contenido así lo solicitaba para poder ser puesto en común con los alumnos. Así las cosas, no se quiebren la cabeza en querer que todo sea integrado. Tiene que ser de manera muy, muy natural sin forzar las cosas. Nada más quería precisar eso, Jimé, perdón. Sí, creo que hay un punto fundamental. No vaya a ser que en el Consejo Técnico Escolar lleguemos y el director de la secundaria diga, bueno, la nueva escuela mexicana dice que tenemos que hacer un proyecto. ¿Cuántos maestros tenemos? Los 24 van a aportar lo que sea. No, yo creo que aquí se tiene que hacer una lluvia de ideas, proyectos, y el maestro de determinada asignatura tiene que tratar de buscar en ese proyecto de qué manera desde su asignatura va a colaborar en la implementación de ese proyecto. Como dice Carlos, no hay que forzar, no se trata de forzar, pero sí se trata que un maestro que enseña naturales, que tiene la oportunidad de decir, vaya, naturales, tiene un mundo de donde aportar para generar proyectos, cívica y ética, valores morales, tiene un mundo donde hay, pero también matemáticas, tampoco decir, pues vamos a hacer la feria matemática. Entonces, por eso yo les decía, ¿por qué no mejor pensamos en un proyecto del método científico donde todos pueden tener cabida? Por eso les decía yo que el paso fundamental es las necesidades tienen que ser importantes porque tiene que satisfacer las necesidades de todos. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para que en el Consejo podamos proponer ideas y que nuestros proyectos sean viables, que puedan impactar en la comunidad. Esto es fundamental, es fundamental. Tiene que impactar en la comunidad porque es allí donde lo vamos a aplicar. ¿A dónde quieres llevar tu proyecto o llegar tu proyecto? Si yo digo, quiero hacer mi obra de teatro y mi obra de teatro lo quiero llevar a las ferias internacionales de teatro nacional. Ese es mi proyecto. Vas a trabajar sobre ello, pero tampoco vas a decir, pues es una locura meterme en un proyecto que sé que no lo voy a hacer viable. Por eso es la lluvia de ideas, donde propones los proyectos y dices, bueno, el proyecto ese de impacto social que es grandote, es muy grande, lo queremos hacer a largo plazo y va a ser nuestro proyecto anual. Pero los otros nos parecen muy interesantes para empezar a experimentar.
pero no se trata de hacer lo que siempre hemos hecho. No se trata de hacer espectáculo. Se trata de hacer proyectos donde todos participen y donde tengas la capacidad, tu maestro, de brindarle la oportunidad a aquellos niños que siempre han sido considerados rezagados. Eso es importante y fundamental, que antes de desarrollar un proyecto te tienes que preguntar, ¿todos pueden participar? Sí, Paloma. ¿Ya descubriste las capacidades que tienen tus alumnos para hacerlos embonar en ese proyecto? Sí, Paloma. ¿Satisface una necesidad de toda la comunidad? Sí. ¿Por qué es fundamental? Y lo vuelvo a repetir, porque te va a permitir resolver el problema de decir, es que los papás en la secundaria nunca participan. Sí. ¿En qué momento les has dado la oportunidad de un proyecto donde se sientan integrados, motivados y útiles para resolver el problema junto con sus hijos? ¿O solo les estás hablando para decirle que José toda la vida no entra al salón de clases? Hermano, maestro, ¿por qué va a entrar al salón de clases si solo es memorístico tu plática? Si todo el tiempo le estás llamando la atención, ¿por qué un alumno quiere ir a la escuela diariamente, aunque esté enfermo? Porque en el lugar donde está yendo está motivado, está aplicando lo que tiene, lo que sabe y está ayudando a la comunidad. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en la escuela es porque no hemos encontrado o creado ese ambiente para que los niños se puedan sentir integrados. Pero lo más importante, descubran lo que son capaces de hacer. Ahora sí voy yo. Ok, sigo de ti. ¿Sí me escuchan bien? Porque tuve aquí situaciones con el audio, ya saben. Te escuchamos. Profe, pues mire, usted tiene 14 años trabajando esta metodología, pero realmente es algo que está llegando como novedoso a los consejos técnicos, que está llegando con la nueva escuela mexicana, esta metodología, yo creo que a veces para poder comprender mejor qué es la metodología STEM, también tenemos que definir qué no es metodología STEM y que pudiera confundirse. Y en ese sentido, a mí me gustaría que usted, que tiene mucho más experiencia llevando a cabo proyectos y también pues orientando a personas que a lo mejor hayan querido implementar esta metodología, ¿cuáles serían esas prácticas que pudieran pensarse son STEM, pero que realmente no lo son? Muchas veces no se trata más que definir para poder decir, yo voy a utilizar STEM y después voy a utilizar esto. Creo que dijimos que el vehículo para que podamos utilizar STEM tiene que ser aprendizajes basados en proyectos. ¿Por qué? Porque STEM busca resolver un problema. Aprendizajes basados en proyecto busca resolver un problema. Busca desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. Sí, también lo buscan, pero STEM busca desarrollar competencias tecnológicas que permitan preparar a los niños y estudiantes en las fuerzas laborales de lo que se avecina en un futuro próximo. Necesitamos niños que sean capaces de hacer uso de las tecnologías de la comunicación, las herramientas de diseño, de programación, de construcción, de matemáticas y de ingeniería de una manera integral. El ejemplo más claro para mí es este proyecto. Bueno, tenemos varios, pero les voy a poner este último que han escuchado ustedes, el proyecto del rescate de la noria de sangre. Yo voy a diseñar un proyecto para que se los clarifique. Aprendizajes basados en proyecto. Mi proyecto es rescatar un parque abandonado. Había drogadicción, había prostitución. Quiero que colaboren los niños y vamos a limpiarlo. Vamos a limpiar el pozo porque se estaba contaminando con basura. Vamos a poner juegos nuevos. Vamos a poner indicadores, información, vamos a pintar
y vamos a poner algunas fotografías para que aprendan y después luces, lámparas y ya tengo mi proyecto listo, ya terminé mi parque. Pero alguien dice, oye, ¿por qué no vamos más allá y utilizamos STEM? ¿Acaso no utilizaste STEM? No, utilicé aprendizajes basados en proyectos porque construí y rescaté un parque. Pero yo quiero utilizar STEM. Ah, vamos a utilizar STEM entonces. Ahora, necesito construir la máquina, la noria. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hacer un diseño matemático, hay que medir, hay que ver cómo lo hicieron los mayas. Ellos utilizaron una tecnología maya que era muy diferente, pero que tiene que ver con lo moderno. Pues hay que investigarlo, hay que ver cómo es para poder conjugar esto. Hay que hacer mediciones, hay que hacer estimaciones. ¿Qué más podemos hacer? Pues hagamos un diseño en la computadora, hagamos que se mueva. ¿Qué más podemos hacer? Utilicemos Lego para que tenga movimiento. Utilicemos las herramientas del siglo XXI. ¿Qué más podemos hacer? Pues que los letreros no solo sean letreros que tengan QR, que la gente que vaya ponga su celular y vamos a crear información en una plataforma de todo lo investigado de la Noria y mucho más investigado para que el que vaya lea, esté en inglés, ponga su celular y con un QR tenga acceso a esa información. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a crear una plataforma, una revista científica, vamos a difundirlo a través de las redes sociales y te estás dando cuenta que estás utilizando tecnología, estás utilizando computadoras, celulares, programas, diseños, información, QRs, estás utilizando STEM. Y eso es una herramienta que auxilia a los aprendizajes basados en proyectos. Si se dan cuenta, hay una grandísima diferencia de uno a otro. STEM es herramientas tecnológicas que van a preparar a los niños y estudiantes para enfrentar la cuarta revolución tecnológica. Y lo puedo hacer a través de aprendizajes basados en proyectos. Gracias, profe. Ahora sí vas, Andrés. Sí, nada más quería yo más o menos platicarlo, ¿no? En cuestión de esta parte, me hizo mucho ruido, ¿no? La parte que decían de secundaria y de la integración. Yo creo que sería mucho rescatar una de las primeras fases de los proyectos de planificación, en el caso de secundaria, y hacer muy partícipe, tener al centro siempre al niño como un gestor de todo el proyecto, que el docente sirva como coordinador, sirva para poder darle estructura y apoyar. Creo que en secundaria una de las dificultades que se da, a diferencia de primaria, es la cuestión de la segmentación de las asignaturas. De cada maestro tiene una disciplina, ¿no? En el caso de primaria, al tener un control de cierta manera de lo que son cargas horarias, la planificación de proyectos se me afigura a mí que puede ser un poquito más sencilla de coordinar por el profesor. Pero en secundaria yo creo que es hacer partícipe al niño ya con la edad que tiene para poder planificar las sesiones y como dice el profe Freddy, si tengo un proyecto de impacto social que va a requerir de ciertas áreas del conocimiento, por decirlo de una manera, como las matemáticas, en medición, estimación, bueno, planificar con el docente de matemática los tiempos en los que vas a estar con él para que él te pueda asesorar en los contenidos que se requieran específicamente para ese proyecto, así el de ciencias, así, cada quien poner de su parte, pero sí es complicado, pero hay que quitarnos, decía el maestro, esto de los egos, porque a veces pasa esto, ¿no? De que el maestro de una asignatura, cuando están así separadas, dice, no, es que las matemáticas son la más importante de la secundaria. Y el de español dice, no, es el español. Y el de artes, y todos empiezan con esta cuestión y a veces se sobresatura de actividad. En vez de tener unas actividades integradas, tienes una parte de contenidos específicos que te llevan a un trabajo pues tradicional, a lo mejor memorístico, que no te permite esta parte de integración del proyecto y como lo dice el profe Carlos ahorita, ¿no? De manera natural,
o de manera orgánica, también me gusta la palabra, como de en la que todos colaboramos y cuál es el punto en común que tenemos todos los docentes, independientemente de la asignatura. Bueno, el punto en común y lo que más queremos es el aprendizaje del niño, el enfoque del niño, del adolescente, del estudiante. Y si partes de ahí, de que él nos diga qué es lo que ocupa, pues yo creo que de ahí le vas a poder dar un giro. Y ahí es donde pues el maestro Freddy, que ya ha participado en Somos el Cambio, que hay una metodología pues muy específica, parte específicamente del reconocimiento de lo que los niños sienten y que quieren cambiar, y es un proyecto que nace de manera orgánica y auténtica porque es implementado desde sus intereses, necesidades y desde lo que ellos quieren. Claro que debe ser una valoración de lo viable y que comente el maestro Freddy muy atinadamente, pero o sea, que no perdamos de vista que el niño pues es el principal partícipe, ¿no? Y el docente viene a ayudarle, a apoyarle, sí, pero en el caso del proyecto, o sea, el niño es el que tiene que movilizar sus saberes, el niño es el que tiene que ir pidiendo y vaya y creciendo. Claro que al ser niños pequeños, por ejemplo, en el caso de primaria, pues hay una orientación más marcada, ¿no? Pero en el caso de secundaria creo que ya puede haber un poco más de libertades, y nosotros adultos que a veces nos podamos creer sabedores del área del conocimiento, utilizar esa sabiduría al servicio del proyecto que el niño quiere implementar. Bueno, ahí mi aportación, no sé, por ahí más o menos creo que me motivó el maestro Freddy para por decirlo de esa manera. Vaya, corríjame usted, maestro Freddy, si algo ando ahí erradón. No, creo que es fundamental lo que está mencionando. No puede haber justificación decir, yo conocí a unos maestros que, por cierto, a lo mejor los conoce Carlos, son de Badiraguato. Ellos tenían una secundaria que rompió un poco con los paradigmas establecidos del sistema educativo, y ellos implementaron un proyecto donde convierten la escuela en a base del perfil de egreso, decir, no queremos que las asignaturas estén aisladas, queremos trabajar a base de proyectos donde estos proyectos generen el uso de esas asignaturas y aprendizajes. Y habían proyectos que ellos desarrollaban con alumnos de primero, segundo y tercer grado. Es decir, que tu proyecto no necesariamente tiene que tener alumnos de tercero o de segundo, de primero, sino de divididos, ¿no? Sino que pueden estar los tres unidos en este proyecto, porque lo que estamos tratando de hacer es resolver un problema o una necesidad. Y cuando digo problema, necesidad o un reto, no me estoy refiriendo únicamente a cuestiones del medio ambiente. Estamos hablando de un proyecto que puede ser útil a la comunidad. Por eso decía yo una obra de teatro. Por eso decía yo en Somos el Cambio, qué bueno que lo mencionas. A veces, muchas veces podemos ver un animal, un venado, ¿y qué podemos hacer con el venado? Pues no sé, pintarlo o algo, no, pero ¿qué tal si intentamos con solo la idea del venado rescatar su hábitat o rescatarlo en peligro de extinción? ¿Y qué tal si vemos un proyecto que me encantó mucho? A partir de una bata de niños con cáncer, dijeron, ¿por qué las batas de niños de cáncer tienen que ser blancas? ¿Por qué no creamos un proyecto que pueda transformar el uso de las batas en batas más bonitas, más coloridas, que puedan sentirse a gusto los niños que están pasando por una situación complicada? Entonces, estamos resolviendo una situación, algo que está cambiando. Entonces, la idea es, había otro proyecto que me encantó, niños, jóvenes, adolescentes que llevaban un proyecto a comunidades donde tenían problemas y que a través de la música, del teatro y de los cuentos les ofrecían oportunidades al niño de entender que en la vida también hay oportunidades de divertirse, y es un proyecto también. Entonces, aquí creo que lo que tenemos que hacer es pensar como cuando nos sentamos en la sala de nuestras casas y decimos, ¿qué vamos a cambiar a esta casa? Porque ya me cansó, pues diseñamos un proyecto y todos van a participar. Esto tiene que ser así. Nuestra escuela es nuestro segundo hogar, pero no podemos dejar
que lleguemos a nuestra escuela y veamos que todos están encerrados, digamos, en esa escuela sí que trabajan, todos están dentro. Me va a ocurrir como me dijeron una vez, creo que se los mencioné la vez pasada, yo muy contento y presumiendo de que tenía 60 alumnos bien sentaditos y le dije, miren, qué bien están, ¿verdad que están bien? Sí, deben estar, pero bien enfermos, me dijo. Era una doctora, ¿por qué? Porque los niños brincan, saltan, corren, juegan. Eso necesitamos, pero necesitamos hacer que esa energía pueda ser útil. Maestro Freddy, yo quisiera intervenir en lo que usted nos está compartiendo y agradecerle nuevamente, primero por aceptar estar aquí con nosotros, segundo por compartir nuevamente, pues mostrar las evidencias, porque luego dicen, es bien fácil, nada más lo está contando, pero ya cuando se ve, cuando se está viendo el resultado del trabajo, entonces cuando dicen, sí se puede. Y mi pregunta sería en sentido, maestro Freddy, el revisar la sesión del Consejo Técnico de la segunda del día viernes, habla de trabajar, de poder construir proyectos. Hace poco yo escuchaba con unos compañeros que decían, pero yo no voy a tener primer grado el próximo ciclo escolar. A mí que me interesa trabajar proyectos si yo todavía sigo trabajando con el 2011 una parte y una parte del 2017, y pues allá que lo bendiga Dios a los de primer grado, porque ellos son los que van a iniciar este plan 2022. Pero, ¿qué le dice el maestro Freddy cuando llega un maestro nuevo a su centro de trabajo, a su zona escolar, sin importar que sea de primaria? Aquí estamos hablando de educación básica, el cómo atrapar a un compañero para que realmente vea lo que usted ha mencionado, y yo me quedaría con sacar lo mejor de las niñas y los niños para poder transformar, para que realmente ellos transformen. Y en este sentido, las maestras y maestros que dice la nueva escuela mexicana son factores de cambio en la transformación social y educativa. Y cuando llega un maestro, maestra, ¿qué es lo primero que le dice Freddy a este docente que llega con usted? Yo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad en este momento de tener un practicante. No es un maestro nuevo, pero es un practicante. Este muchacho no tuvo la oportunidad de experimentar las prácticas en el salón de clase porque estaba en pandemia. Y resulta que este muchacho llega a 4º grado, me lo envían como practicante. No es el caso único de él, sino de esta generación. Nunca habían estado en un salón de clases y ya están a unos meses de irse a dar clases. Entonces, ¿qué le puedes enseñar a un muchacho o decirle o a un docente que llega? De entrada, la pregunta, por eso yo les dije, ¿qué es lo que vas a enseñar? ¿Un contenido, un aprendizaje o descubrir las capacidades de tus alumnos? De entrada es allá. 2, es que hay el plan 2014, es que hay el plan 2011, 2007, el año que sea, o el 2022. Miren, yo creo que aquí, independientemente de las herramientas, como cuando decía yo, quiero sacar la mejor fotografía, pero para sacar la mejor fotografía necesito la cámara de 100,000 pesos. No, puedes sacar la mejor fotografía con la cámara incluso de 500 pesos, porque aquí se trata de creatividad. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que STEM y aprendizajes basados en proyectos se desarrolla perfectamente en niños incluso de preescolar. Yo he tenido la oportunidad de estar en eventos de expociencia con niños exponiendo no solo en español, hasta en inglés, sus proyectos de ciencia. Y eso significa que aquí quien pone las limitantes es el propio maestro de pensar que no se va a poder, ¿ya? Maestro que da primer grado tiene que entender que aprendizajes basados en proyectos en la escuela primaria, los contenidos y aprendizajes están graduados. Lo que le vas a enseñar al niño de primer grado es lo mismo que le estoy enseñando al niño de 6º grado, pero con una gradualidad. De tal manera que si diseño un proyecto escolar, puedo hacer que participen todos. En la página de YouTube, lástima que quien nos está escuchando puede entrar. Creo que hay un proyecto de matemáticas donde hicimos un proyecto escolar donde los alumnos de 6º grado integraron un equipo con alumnos de 5º, 4º, 3º, 2º y 1º y desarrollaron un proyecto escolar de matemáticas de planos cartesianos y líneas.
que era algo que podían trabajar todos ellos. Alguien va a decir, sí, maestro, pero es que primero mi responsabilidad es enseñarlos a leer y escribir. La pregunta es, ¿quieres que tu niño aprenda a leer y escribir? Obligándolo, no va a aprender. Pero si le creas una necesidad de aprendizaje, el niño va a tener que aprender a leer y escribir para que pueda resolver ese proyecto. Hay una actividad de aquel asiático, no tengo su nombre, que puso una computadora en la calle y que para poder utilizarlo, ¿qué tuvieron que hacer los niños? Aprender a utilizar la computadora. ¿Por obligación o por necesidad? Por necesidad. Es lo mismo que dije hace rato. Quien se va a Estados Unidos a trabajar tiene que aprender inglés, no por necesidad, no por obligación, por necesidad. Un niño puede aprender a leer y escribir cuando siente esa necesidad. Tengo una sobrinita, que le está diciendo a su mamá que le enseñe a leer y escribir y todavía está en el preescolar. ¿Por qué lo está haciendo? Porque tiene la necesidad de aprenderlo, porque descubrió que hay algún proyecto o algo donde tiene que participar, pero necesita aprender. Tengo un alumno que lo tuve hace 4 meses y entró leyendo 14 palabras en 6º grado. Y yo le puse una meta de un proyecto donde tenía que participar. Si me leía 60 palabras, participaba. Y este niño en 4 meses llegó a 60 palabras por minuto. ¿Por obligación? No, por necesidad. Por eso decíamos nosotros que tenemos que cambiar un poco nuestra responsabilidad de docentes. Nosotros no somos esas personas que vamos a enseñar a nuestros alumnos por obligación. Nos los han hecho creer todo el tiempo. El sistema educativo nos los ha pedido que necesitas obligadamente a pasar determinado número de niños. Obligadamente tienes que pasar estos rezagados a número 8. Obligadamente, ni los zapatos entran. Aquí necesitamos entender que los aprendizajes basados en proyectos te dan la oportunidad de poder crear ambientes donde todos puedan encontrar la necesidad de aprender. El maestro de matemáticas le da mucho trabajo enseñar. Un ejemplo, estadísticas o ecuaciones. Pero si tienes que resolver la construcción de un prototipo científico que necesita el uso de ecuaciones matemáticas o un prototipo científico que necesitas manejar datos estadísticos, pero tu alumno no lo sabe, y le dices, pero nos queda 15 días, amigo, necesitamos presentar el prototipo científico en la expociencia y no sabemos manejar estadística. Pues vamos a aprenderlo, porque si no, no lo voy a hacer. Tengo un maestro, Samuel de Durango, llevó a sus alumnos a presentar un proyecto en Brasil y él pensó que lo iba a presentar en español y le dijeron que allí solo se podía hacer en portugués. En 3 días tuvieron sus alumnos que aprender portugués para presentar el proyecto. ¿Por obligación? No, por necesidad. Entonces, tenemos que ser capaces de crear proyectos que sean, vuelvo a repetir, necesarios de resolver. Y cuando son necesarios de resolver, van a haber situaciones que requieran del uso de matemáticas que los niños no saben utilizar, pero que van a tratar de aprender porque lo necesitan. Van a tener que aprender el uso de computadoras porque hay que proyectar, pero no lo sé. Lo vas a aprender por necesidad. Vas a tener que utilizar el correo para enviar información a niños de México, no lo sé. Por necesidad lo vas a aprender. Vas a tener que enviar tus datos en inglés para poder contactar a otros niños para tu proyecto, pero no será inglés, pero puedes utilizar traductor. ¿Cómo funciona? Por necesidad lo vas a aprender. Entonces, estamos hablando que la educación tiene que ser por necesidad, no por obligación. Muchas gracias, profe. Fíjese, aquí tenemos una preguntita en el chat que nos dice, ABP y proyecto socioformativo, ¿es lo mismo? Miren, aquí sí pudiera yo meterme en camisa de 11 varas para decir si puede ser lo mismo. Lo que sí puedo decir es que tuvimos la oportunidad hace una semana de estar en un congreso nacional para hablar de aprendizajes basados en proyectos y de STEM. Y creo que tocamos el punto de lo social, de lo afectivo
y que uno de los principales puntos que se mencionaron es que si un alumno no tiene la capacidad para autorregularse, para resolver conflictos, para ser mediador, no puede desarrollar bien su creatividad. No sé si tenga algo que ver con eso. Aquí sí pudiera decir, no me atrevo a mencionar si son lo mismo, porque no, yo apenas acabo de escuchar esta comparación.